Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Buenas tardes, buenas noches, Buenas noches. buenos días, según el momento. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los diversos obstáculos. Bueno, el título es Obstáculos a la reproducción. Vamos a ver cuáles son esos obstáculos y vamos a ver sobre todo que hay dos tipos de obstáculos. A ver, un momentito. Así que nuestros objetivos van a ser, pues, vamos a hablar sobre los principales obstáculos que podemos encontrar en la reproducción humana. Y vamos a ver también, a analizar a la luz del espiritismo, la indicación del uso de los anticonceptivos en el planeamiento familiar. Vamos a ver si eso es bueno o si eso es malo. Ya sé que hay muchas opiniones al respecto, pero vamos a ver el punto de vista del espiritismo. Así que hay dos tipos de obstáculos. Unos son naturales y otros artificiales. Los naturales son cuando una pareja pues no puede tener hijos por diversas causas. Y vamos a ver cómo esas causas vienen de nuestro pasado. Pero no solamente de nuestro pasado en esta vida, sino en vidas anteriores. Y eso lo conocemos por la ley de causa y efecto. Y los artificiales son los que utilizamos, yo me incluyo, la gran mayoría de la humanidad, para evitar que la mujer se quede embarazada. Y vamos a empezar con los artificiales. Y podemos leer en el libro de los espíritus, pregunta 693, ayuda a Ivone. Le digo ayuda a Margarita a buscar como ella tiene el libro y a ella le gusta leerlo. Pregunta 693 del libro de los espíritus. Y nos dice, ¿qué nos dice Ivone? O venga, Margarita, tú que ya lo tienes. ¿Qué nos dice? 693. ¿Te ves bien? ¿Vas a cambiarte de ojos? ¿O de gafas? ¿De eso, Margarita? Sí. Las leyes y las costumbres humanas. No, pero empieza ya directamente el 693. Más abajo. Más Sí. abajo. Más abajo. Ah, Ahí. el segundo. Aquí lo he visto el primero. Aquí está 693, 693A. Ah, Vale, sí. O 693, ¿no? Sí. Aquí. Aquí. es Las donde leyes. empezaron a decir. ¿Cuál empezó las leyes? ¿Dónde iba? Sí, es que claro que tengo aquí una traducción contraria, por eso me he liado. Las leyes Diferente. y las costumbres humanas que tienen por objetivo o por efecto poner obstáculos para la reproducción. Son contrarias de la ley natural. Todo lo que... Espera. Entonces la pregunta es, las leyes y costumbres humanas son o sea, que tienen por objetivo impedir el embarazo, son contrarias a la ley de la naturaleza. ¿Mm? ¿Y qué nos dicen los espíritus? Todo lo que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a la ley general. La respuesta sencilla, pero contundente. Porque la naturaleza tiene sus leyes. Y
el ser humano tiene sus leyes también. Y muchas veces lo que ocurre es que las leyes humanas no se adecuan a las leyes naturales, que son las auténticas. La ley natural es la ley divina, porque es la que rige toda la creación. Y en este caso, rige la naturaleza humana, el ser humano, e incluso la creación, la procreación y la creación de los animales, de las plantas, de los insectos, de las bacterias. Entonces, la ley natural está por encima de la ley humana. Pero pasa que nos falta aún mucho por aprender, nos falta aún mucho por avanzar y adecuar nuestras leyes a las leyes naturales. Y es algo, valga la redundancia, es algo natural. Aún no somos perfectos. Y la pregunta 694, ¿qué nos dice? La pregunta y la respuesta. A ver, Ivone. Hay que pensar que los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad. ¿Y contestan? Eso demuestra el predominio del cuerpo sobre el alma y cuán inmerso en la materia está el hombre. Lo que estaba comentando antes, nosotros estamos en un nivel que nos falta mucho para avanzar, entonces los hay que solo tienen en vista su propio egoísmo, ¿no? Satisfacer sus propias sensaciones, en definitiva, su egoísmo, ¿no? Son personas egoístas que solo miran por ellas. Entonces, esas personas lo que denotan, desde luego, es un nivel bastante inferior, porque tiene más fuerza en ella, tiene más peso la sensualidad, los bienes materiales, que cualquier otra cosa. Hay un libro también muy interesante que es el Anticonceptivos y Planeamiento Familiar de Divaldo Franco. Bueno, ese es el título del capítulo. El título del libro es Después de la tempestad. Y el espíritu que se manifiesta es Joana de Angelis, la mentora de Divaldo. Y nos dice aquí que para justificar la planificación familiar a través del uso de anticonceptivos se usan argumentos de carácter sociológico, ecológico, económico, demográficos. Argumentos todos ellos muy válidos. ¿Y cuáles son esos argumentos? Pues suelen decir que, por ejemplo, y ayuda a controlar la natalidad, o sea, el crecimiento de la población mundial, ayuda a que la mujer sea más libre y pueda dedicar su tiempo a otras cosas, a un trabajo, por ejemplo, en una empresa, y con ello ayudar a la economía familiar. ¿Cierto? Son argumentos muy válidos. Argumentos también ecológicos, por ejemplo, cuanto más población hay, más gasto de todas las reservas, los gastos van en aumento, el consumo también. Todos ellos son argumentos que se utilizan y son muy buenos, como hemos dicho. También está el argumento del control de las enfermedades venéreas, como el VIH, el SIDA. Todo ello, desde luego, tiene mucha razón. Todo eso, y además que no hay nada que alegar en contra. Lo que ocurre que, como bien dice más adelante, nos dice: estamos frente a un problema de enorme magnitud que todavía debe ser estudiado a la luz del Evangelio
y no por medio de los complejos cálculos fríos de la precipitación. O sea, ¿qué nos dice? Que debemos tener en cuenta también otros factores. Factores humanos, factores de amor, factores de nuestra ascendencia. Somos hijos de creaciones divinas, creaciones de Dios, y debemos actuar en consecuencia, debemos ser cada día más perfectos en todos los sentidos. Entonces, está muy bien la contracepción, está muy bien el usar preservativos, está muy bien el hacer una planificación familiar, pero se nos olvidan otros factores, como por ejemplo que venimos de un mundo espiritual. Antes de ser hombres somos espíritus, y antes de nacer planificamos nuestra vida, y si no la planificamos nosotros, no la planifican. Y en esa planificación entra también el número de hijos que vamos a tener. ¿Qué ocurre? Que cuando nacemos se nos olvida esos planeamientos, esas promesas que hicimos. Y antes se ha comentado aquí que alrededor de la Tierra hay el triple de humanidad. O sea, hay el triple de espíritus que están deseando tener un cuerpo para poder adelantar y avanzar en su evolución. Porque aquí en la Tierra es donde practicamos lo que nos proponemos. Esto es una escuela y como tal debemos valorarlo como lo que es. Entonces, como podemos programar en esta vida la familia que deseamos y los números de hijos que deseamos tener. Pero, como lo dice Joanna de Angelis, nunca nos eximiremos de los imperiosos rescates a que nos hacemos acreedores, si se tiene en cuenta nuestro pasado. Tenemos un pasado como espíritus, y en ese pasado hemos adquirido deudas, compromisos, y con ello lo que hacemos, si no cumplimos con nuestro compromiso aquí, lo que hacemos es aplazarlos para un futuro. Así que no pasa nada, no preocuparos, que lo que lo hagamos aquí lo tendremos que hacer más adelante. Pero también es verdad que cuanto antes nos enfrentemos a los problemas y nos enfrentemos a nuestro destino, antes saldremos victoriosos de ellos. Si vamos dejando para mañana las cosas se van empeorando. Hay una palabra que define esa actitud, que es, si no me equivoco, procrastinar. Procrastinar. Dios. Que es un palabrejo que nos dice que es la actitud de dejar siempre para mañana las cosas. No lo he oído nunca. Procrastinar. Pues buscarla en el diccionario. Ah, en el diccionario. ¿Sí? ¿Ves? Está en portugués ¿Sí? también. ¿Ves? Tengo que buscar en los dos diccionarios. Procrastinar está en portugués también. Y es un defecto muy feo, dejar siempre para mañana las cosas. Ah, ese es propio de brasileño. No, y de otros muchos, no solamente de los brasileños. Dejamos siempre para después. Entonces, cuanto más tiempo dejemos las cosas, más se van empeorando la situación, más se va enredando el problema. ¿O no es cierto? Pero bueno, como hemos dicho, como dice Joanna de Angelis, programar la familia está bien, usar anticonceptivos está bien,
Y desde luego es mejor eso que no caer en el error del aborto. Mejor usar el anticonceptivo Sí. que abortar. O sea, es un mal menor. Lo que sería ya aún peor todavía sería abortar, ¿no? Porque no se quiere tener el hijo por las razones que sean. Y si hay que abortar, desde luego que sea con, por lo menos con ciertos criterios de calidad, ¿no? Y para que no corra riesgo la vida de la madre o de la futura madre. En los países en los cuales el aborto no está permitido, ello no impide que hayan abortos. Y esos abortos se realizan en condiciones de higiene muy, muy malas, en condiciones bastante negativas, en las cuales corre la vida de la gestante. Así que mejor, desde luego, mejor tener una ley de aborto que regule esa acción, porque por muchas prohibiciones que pongamos, se van a seguir sucediendo. Entonces hay que evitar siempre el mal mayor, ¿no? Hay que buscar siempre el mal menor. El aborto no es una solución, pero existe. Así que hay que hacerle frente y hay que legislarlo. Como antiguamente, el divorcio no estaba legalizado, no estaba regulado. Y sin embargo, el divorcio existía de hecho, lo hemos visto en las anteriores elecciones. Existía de hecho, las separaciones existían de hecho. Y las leyes solo vienen a regular lo ya existente. Pero desde luego, antes que abortar, pagamos medios para no traer hijos. Y si es posible, mejor todavía, sería no poner impedimentos para que los espíritus vuelvan aquí a reencarnar. Porque como he dicho antes, lo más probable es que nos hayamos comprometido a tener esos espíritus como hijos. Y tampoco es cuestión de tener 8 o 10 o todo lo que quiera la naturaleza. Es cierto que hoy en día la sociedad no ayuda mucho para tener muchos hijos, y ni siquiera para tener uno. Vemos como las parejas van postergando, las mujeres sobre todo, van postergando la decisión de tener hijos. E incluso algunos no quieren ya directamente tener hijos porque no pueden. No pueden o no quieren. Pero bueno, para eso está también la naturaleza. La naturaleza también es muy sabia. Y hace que en otros lugares del planeta, pues sí que las familias sean más numerosas. Y de hecho la población mundial sigue creciendo. Aunque vaya decreciendo en los países más adelantados. En China, por ejemplo, antes, no sé si ahora sigue vigente, pero solo podían tener un hijo. Y en ese intento de regular la natalidad, pues hacía que la gente cometiese barbaridades. Porque las parejas que tenían una hija, pues o bien abortaban o la daban en adopción. O las mataban. O la mataban directamente. Entonces, hay que legislar, cierto, pero hay que legislar también con el evangelio, con el corazón en la mano, con inteligencia. Ahora hay otro problema en China, que hay mucho más hombres que mujeres. Sí, no querían niñas y ahora se cuentan Volver a el equilibrio.
tarde o temprano el equilibrio volverá. Porque nosotros podemos poner cortapisas, podemos poner impedimentos, pero Dios en su sabiduría hace que las cosas vuelvan a su sitio. Es lo que creo y lo que estoy seguro. Además la historia también lo demuestra. Bien. Otro libro interesante de Chico Xavier, Acción y Reacción. Y en el capítulo Observaciones oportunas nos dice: ¿cómo podemos interpretar la actitud de los cónyuges que evitan los hijos, la de los cónyuges dignos y respetables, bajo todo punto de vista, que sistematizan el uso de anticonceptivos? Y la respuesta, tenemos aquí, nos dice: si no se desbarranca, o sea, si no se precipitan, entendéis mejor la palabra, ¿no? Hacia la delincuencia del aborto, la mayoría de las veces son trabajadores desprevenidos que prefieren ahorrarse el esfuerzo, sedientos de comodidad. Sin embargo, infelizmente para ellos, tan solo postergan realizaciones sublimes a las que fatalmente deberán volver. Lo hemos dicho antes. Sí. Hoy en día preferimos nuestra comodidad, nuestro bienestar económico, social, antes que tener hijos. Los hijos, ya se saben, traen problemas, traen gastos, pero también traen mucha alegría a una casa. Y los hijos que crecen en un ambiente familiar en el cual hay muchos hermanos, también aprenden a socializar con los demás. Aprenden a ser mejores personas. Los hijos únicos suelen ser, la mayor parte de las veces, suelen ser malcriados y no tienen esa empatía que puedan tener al criarse con otros hermanos con los cuales tienes que compartir, tienes que prestar, tienes que pedir, tienes que pelearte, tienes que reconciliarte. Y no sé, es curioso, ¿no? Porque además en esas familias los hijos suelen ser también más felices, por lo menos en la mayoría de los casos. Ahora eso sí, los padres tienen que trabajar desde luego el doble para criar a tanta prole, ¿no? Pero también se están ganando una medalla, se están ganando un pedacito de cielo con ese esfuerzo. Si pensamos en nuestro futuro espiritual, desde luego. Ahora, si pensamos en nuestro futuro material, pues entonces nada. Y ya pasamos a las naturales. Las naturales son las parejas que no pueden tener hijos. Bien porque la madre, el aparato genésico de la madre no lo permite, o bien porque el padre, el suyo no lo permite, o de los dos. Pero desde luego tiene otras opciones, como es la adopción, por ejemplo, y adoptar a otros hijos. Y con ello también ayudamos a esos espíritus que han nacido huérfanos o rechazados. Así que el Chico Xavier en el Consolador nos dice, dentro del cuadro, o el Chico Xavier no, el espíritu que se comunica, que es Emmanuel, si no me equivoco,
dentro del cuadro de interpretaciones de la Tierra, pueden indicar situaciones de prueba para las almas que se encuentran efectuando experiencias edificantes. O sea que es una experiencia para esas parejas. Es una experiencia muy buena. Quizás dura, porque es que quiere tener hijos y no se puede, pero una experiencia edificante. Y sigue, pero si consideramos la cuestión bajo su aspecto espiritual, somos obligados a reconocer que la esterilidad no existe para el espíritu, que en la tierra o fuera de ella puede ser fecundo en obras de belleza, de perfeccionamiento y de redención. Así que las parejas que no pueden tener hijos pueden adoptar. Si no pueden adoptar, pueden hacer otras muchas cosas, como es ayudar a otras personas, pueden dedicarse a embellecer su entorno, a hacer obras de arte, a perfeccionarse a sí mismos y en todo caso a redimir deuda del pasado. Así que no todo es malo. Y concluimos. Hombres o mujeres que presentan impedimentos naturales a la reproducción son espíritus en proceso de reajuste de errores cometidos en el pasado, probablemente en el terreno del sexo. O sea, si conocen, hay comunicaciones que nos dicen que hay espíritus que en el pasado cometieron pues actos de aborto, por ejemplo. Abortaron una o varias veces. Y en esta vida resulta que quieren tener hijos, pero no pueden. Porque en aquella vida dañaron su aparato genético. Y eso tiene consecuencias para el futuro. Claro. Y ese aparato, pues claro, hasta que no se reequilibre y se arregle, que posiblemente será en una futura vida, no podrá tener los hijos, por mucho que lo desee. Y muchas veces ni siquiera podrá adoptar. Hay personas que adoptan el uso de anticonceptivos, justificando planeamiento familiar. Lo hemos leído antes, sin duda estamos frente a un problema de gran magnitud, pero que debe ser abordado también bajo el prisma del amor predicado por Jesús en los evangelios. Entonces la ciencia tiene sus razones muy válidas, la ciencia médica, la ciencia social, las diversas ciencias que se ocupan de todo esto, pero no debemos olvidar un tema fundamental, que es el amor a la humanidad y el amor a los espíritus, que todos somos espíritus. Pero bueno, eso de momento lo veo difícil que lo consigamos. Quizás dentro de, no sé, unos cuantos siglos. No quiero ser tampoco muy optimista. Y otro aspecto importante, como he visto también, es si se obstaculiza la reproducción en vista de satisfacer la sensualidad, pues eso da muestra del nivel de la persona que lo hace, da muestra del nivel del espíritu, de su evolución, ya que solo busca el placer material. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Estas son las fuentes donde se ha sacado todo este material. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o un comentario, Bien. ahora es el momento. ¿Tienes una duda? Sí. Bueno, que sea fácil, ¿eh? Creo que otras partes hemos estudiado la doctrina de que como la medicina evoluciona, la ciencia evoluciona, ¿no?
Sí, Entonces está permitido, por ejemplo, prolongar la vida sí. a través de todo lo que se ha descubierto, de medicamentos, de aparatos, de todo eso. Entonces, si Dios nos dejó la inteligencia para eso, y también a través de ese avance ha creado los anticonceptivos, estaría permitido usarlos, ¿no? Digo yo. Sí, sí, claro Porque que sí. ya nadie es como sería mi abuela, que cuántos hijos Dios quiera que tenga, que hablaban así. Y tenían 12, 14 hijos. Cierto. Hemos dicho que la planificación familiar es loable, está bien. El uso de anticonceptivos también está bien. El uso de la medicina y de los avances, diversos avances técnicos y médicos para prolongar la vida está muy bien. Pero todo tiene su límite. Y los límites, pero como lo vimos cuando hablamos sobre ello, ¿no? Sobre la prolongación de la vida. Los límites están en que no se puede prolongar la vida con medios artificiales de una persona que ya prácticamente también está muerta. Eso también va en contra también del amor. Entonces, bueno, ahí es bueno mantener la vida de las personas, pero aquí también hay que buscar los límites, porque si no se convierte también en un ensañamiento, ¿no? Ya sabemos que la vida es algo sagrado, pero cuando se desconecta a una persona de los diversos aparatos que lo mantienen en vida, si tiene que morir, morirá, si tiene que vivir, vivirá de dolor. Y se han dado casos de personas que sí se han mantenido en vida. El caso de la procreación, de tener hijos, también está muy bien. Está muy bien hacer una planificación familiar. De hecho, antes de nacer ya la hacemos esa planificación, pero en base a otros criterios más elevados que los que aquí podemos tener. Y esa planificación se hace en base a criterios de causa y efecto. Si, por ejemplo, hemos contraído una obligación, un compromiso con un espíritu de traerlo a la vida física, y llegado un momento nos echamos para atrás y abortamos, estamos faltando a nuestro compromiso. El aborto, ¿no? Si usamos anticonceptivos o métodos naturales para no tener hijos, y teníamos el compromiso de tener 1, 2 o 3 o 4 y no lo hacemos, estamos postergando esa obligación, y ese compromiso sigue ahí. ¿Que no nos acordamos? Cierto, pero sigue ahí. Y cuando desencarnemos, pues nos enfrentaremos a las consecuencias de nuestros actos aquí en la vida. Entonces, la cuestión no es sencilla. El problema no es fácil de resolver. No, porque nadie va a saber cuántos hijos tenía que tener. Antes de nacer sí que lo planifica, claro. Antes sí, pero cuando estamos aquí no nos acordamos. Mas por otro lado, tenemos que tener la paternidad debe ser responsable. También. ¿No? 10 hijos y no tener condiciones de mantenerlos. Mantenerlo, de dar educación, la comida. Sí, ya sabemos que lo he dicho, el problema y la solución no es sencilla. Yo creo que cuando tienen que venir, ¿no? Que es tu prueba y tienen que venir, vienen. Porque cuántas mujeres quedan embarazadas y dicen que estaban tomando la píldora, o porque se olvidaron un día y se quedan embarazadas, o un preservativo que se ha roto, o cosas de estas, ¿no? Por más cuidados que se tengan, y acaban teniendo estos hijos que tienen que tener. El problema es cuando ya se deriva en
unas acciones más criminales, ¿no? Como es el aborto. Sí. Lo que hay que evitar son los abortos, claro. Vamos, que tendré que repetir curso. Y los preservativos también son muy buenos porque evitan infecciones venéreas, ¿no? Infecciones a través del sexo. Y yo creo Pues que estos dos ambientes son muy buenos, son muy ricos, pero necesitan más pruebas también porque, por ejemplo, conozco una pareja que por más que intenten ya no tienen, la mujer ya tuvo, no sé si 3 o 4 abortos naturales, y no puede tenerlo. ¿Y por qué no puede? Pero y sufren mucho, ¿no? Porque claro. al quedarse viene la ilusión y después de perder, pues es un dolor muy Habrá que fuerte. preguntarse qué hizo ella en otras vidas. Exacto. En fin. Yo no soy quien, desde luego, para decirle a alguien que tenga que hacer una cosa o la otra. Cada cual es dueño de su vida y de sus decisiones. Y cada cual sabe mejor que nadie los problemas por los que está pasando y lo que es prioritario en su vida. Lo que sí es cierto que hay muchos espíritus que están deseando reencarnar y con esas medidas pues estamos impidiendo el paso, ¿no? Les estamos impidiendo les estamos quitando la oportunidad de tener esa oportunidad de redimirse, ¿no? Entonces, allá cada cual con su conciencia. Desde luego yo soy un ejemplo, yo también he utilizado métodos anticonceptivos y así de todo he tenido 3 hijos. Pero bueno, lo que más ha abusado ha sido la marcha atrás y la marcha atrás suele fallar bastante. Eso sí, el método Ginos no funciona. Pero bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Javier? ¿No? No, en parte me lo has respondido, ¿no? Porque yo te iba a preguntar la situación de que tú utilices métodos drásticos para que otra persona que es la que está contigo no tenga peligro de fallecer o de muerte, ¿no? Entonces sí, creo que es lo que opinarían los espíritus sobre este tema, ¿no? Porque a lo mejor resulta que cuando hemos venido aquí a la Tierra hemos venido con la idea de tener 1 o 2 hijos y estaba planificado y de alguna manera has roto ese compromiso, ¿no? Sí. O sea que te toca volver otra vez. Nos tocará volver otra vez, desde luego, muchas veces todavía. O quizá, y no puede ser que ya has cumplido con esto y otras vidas y cuando vienes ya no tienes que continuar siendo padres. También puede ser. Sí, puede ser. También. Porque yo creo que personas como yo que nunca tuve ganas de ser madre, no, yo de verdad no creo que esté fallando. No, pero nada. estamos hablando de un aparato reproductor que funcionaba por encima, según los análisis que me hicieron, por encima de los valores medios, ¿eh? ¿De qué hablas, Javier? ¿De aquí? Sí. Ah. Ya, pero yo digo que eso sí, yo qué sé, si otra vida ya tuviste 10, 15 hijos y has cumplido con esta misión y en esta no te apetece tener hijos, será por algo, digo yo. No, bueno, tenerlo sí que me hubiera gustado tenerlo, claro. No, yo estoy hablando de mi hija, no de ti. Ah, O en general, de muchas personas, porque hoy en día son muchos que no desean ser padres. Y no veo como egoísta tampoco. Al menos yo no lo veo. Estaré equivocada, según los espíritus, pero no lo veo egoísta. Bien, según los espíritus estamos equivocados. claro. Sí. Si atendemos a lo que nos dicen los espíritus, en el libro de los espíritus y en obras posteriores, como hemos visto de Libaldo, de Chico Xavier, no estamos actuando correctamente. Bueno, habrá otras encarnaciones para solucionarlo. Pero desde luego es un mal menor. Es un mal menor. Es que yo no quería volver otra vez aquí.
A lo mejor no vuelves. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si va a volver o no? Eso no se sabe. Es casi un 90% de posibilidad que vas a volver. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo no quería volver tampoco, pero no veo que sea un espíritu tan elevado para quedarme ahí. Fue nada. Puede ser que me quede tanto tiempo en el umbral que cuando sea para volver la tierra ya no exista. Pues voy a cortar esto y vamos a pasar a los pases. Depois que cortar, só contar um caso de minha irmã. Sí, claro. Quando era jovem ainda, minhas 3 irmãs fizeram a mesa, né? Com, eu não sei, não estava presente, com um copo d'água. La Ouija, ¿no? Se llama aquí. Com? La Ouija. La Ouija, el juego de la Ouija que te hace preguntas Ah, que eso, muchos eso. niños hacen, ¿no? De los Y- barrios. Tablero, sí, el vaso. Minha irmã perguntou quantos filhos, se ela iria se casar, né? Eles disseram sim, né? A resposta sim. E quantos filhos ela teria? Teria, Tendría. teria, né? Tendria. O espírito, 5 filhos, né? 5 batidas ou coisa como 5 golpes. 5 5 hijos. golpes. Ela casada e aí do 3 filhos. E passado anos, o filho mais viejo, né? Es más viejo, Mais mayor. teve dois casamentos, né, que não prosperou e os 2 filhos de 2 casamentos foram adotados por minha irmã. Ah. Né? Ujú. E uma vez nós dissemos que o espírito havia errado, né? Ele disse 5, Solo tengo 2. só 3, né? O 3. Agora com os 2, o espírito Os estava, netos, estava sim. correto. Los dos. Sí, Tenía la porque- verdad los dos nietos que ella adoptó. Ela adoptados adotou que são hijos, claro. como diz, por a adoção em lei, né? Por adopción en ley. Ela Adoptó los nietos como adotou os sí. netos como madre. Bien, ya son los 5 Então, hijos. 5. Já são os cinco, 3 mais 2, 5. O Ya, espírito ya, estava ya. correto. Estaba correcto. Sí, sí. Si no estuviera como se hace esto muchas veces con la cosa de juego, de diversión, a veces puede ser un espíritu bromista, ¿no? Que no sabe ni qué y contesta cualquier cosa, porque Ujú. cuando se hace de niños o de jóvenes muchas veces no tienen ninguna preparación y lo hacen de broma, por así decir. Yo siempre he dicho que el tablero no es malo en sí, el malo es la preparación de la persona. Es un método de apoyo, como con las mesas parlantes. Ai, Muy bien, pues vamos a cortar aquí y vamos a pasar a los pases, ¿vale?